La ciencia ficción es un género que crea absoluta devoción entre los lectores a los que les gusta. Si eres escritor, te apasione o no este género, creo que siempre es un buen ejercicio atreverse a escribir algo de ciencia ficción. Por eso le hemos pedido a una de las escritoras expertas en este género que nos ayude con unos buenos consejos para escribir ciencia ficción. Ella es Sofía Rey y su último libro publicado en esta línea es el genial Neuropía. Gracias, Sofía, por ayudarnos a arrojar luz sobre la escritura de la ciencia ficción. Y me voy a lanzar ya con la primera pregunta. ¿Cómo definirías la ciencia ficción? Para mí la ciencia ficción es un texto que contiene elementos especulativos, es decir, que no pertenecen a la realidad física o lógica a la que estamos acostumbrados, pero además de eso debería hablar de ciencia en alguna manera, debería plantearse las preguntas sobre la consecución del conocimiento y no importa que sea una ciencia que existe o una ciencia inventada, pero sí creo que además del elemento especulativo tiene que haber el elemento de que los personajes se pregunten el porqué de las cosas. Hay muchas personas que no son conscientes de que consumen ciencia ficción, viendo series como El cuento de la criada, Black Mirror o tantas otras. ¿Por qué crees que hay gente a la que le cuesta atreverse con este género? Bueno, la mayor parte de los espectadores puede que no se pasen la vida como nosotros haciéndose estas preguntas sobre narrativa, como es lógico, porque no es su campo profesional. Y es cierto que existe un prejuicio histórico acerca de las novelas de marcianitos y la gente friki que los consume, que los consumimos. Y sin embargo yo creo que esto está cambiando rápidamente. Sociológicamente hay una aceptación cada vez mayor hacia las novelas de marcianitos y efectivamente poco a poco existe un prejuicio menor, aunque sigue siendo uno de los más difíciles de publicar. ¿Cómo crees que se debe partir para empezar a escribir una buena obra de ciencia ficción? Creo que el punto de partida para escribir ciencia ficción es plantearse qué va mal en la sociedad actual. Algún aspecto concreto del que no se hable demasiado, quizá, o que por el contrario sea muy omnipresente porque es muy necesario hablar de ello. Creo que es muy buena idea partir de algo real y poner en marcha el abanico de pensamiento de decir, si esta tendencia continuara creciendo, ¿cómo estaríamos dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 20 años? ¿Cuál podría ser el mayor impacto posible en la vida de cada individuo y de la sociedad en su conjunto? Yo creo que esta es la premisa clásica para escribir ciencia ficción. ¿Cómo recomiendas trabajar en la ambientación y en la transformación del mundo para llegar a ese contexto de ciencia ficción? La ambientación de la ciencia ficción en realidad se deriva lógicamente de la premisa que se escoja. Por ejemplo, si vamos a poner el foco en la emergencia climática y tenemos la acción situada 15 años en el futuro, pues simplemente hay que informarse y sentarse y pensar, pues a ver cuál es la tendencia y cómo puede estar si se agrava, tanto si no se toman medidas como si efectivamente se toman. Entonces hay que hacerse un mapa especulativo de todo lo que puede suceder. Por ejemplo, en mi novela Neuropía yo había leído que hay lugares del mundo en los cuales las plagas de medusas ya ocupan casi un 70% del volumen del agua en los mares infestados, con lo cual me parecía plausible que en un futuro cercano el propio mar Mediterráneo, que es muy propicio, ¿verdad?, a ese tipo de invasiones y que tiene cierto grado de contaminación, podría efectivamente sufrir esta plaga y estar convertido, digamos, en un mar de medusas. ¿Y los personajes? ¿Hay muchos clichés o crees que ya están superados? Respecto a los personajes en ciencia ficción, probablemente es uno de los campos que más han evolucionado gracias a la llegada estelar de autoras
que han ganado todos los premios importantes en habla inglesa, y a personas que no son necesariamente blancas heterosexuales estadounidenses. Creo que esto se ha notado sobre todo en el tipo de protagonistas y en el tipo de puntos de vista diferentes que se ofrecen sobre, al final, los mismos problemas de siempre. La transformación del escenario muchas veces obedece a una necesidad de plantear reflexiones acerca del mundo que nos rodea. ¿Qué consejos darías a los escritores que quieren empezar en este género y que desean transmitir mensajes no solo a través de la trama, sino también a través del contexto? En literatura en general siempre el mensaje debería estar muy ligado a la manera de tratarlo, ¿no? No existe una estética sin ética y viceversa. Y esto es especialmente pertinente en la ciencia ficción, porque es un género en el que intentamos hablar de cosas que nos preocupan ahora, de problemas reales de la sociedad o del medio ambiente, y por lo tanto es una de las cosas más divertidas de escribir ciencia ficción, pensar cómo puedo abordar algo que está en el aire, que todos en cierto modo conocemos, desde un punto de vista que sea inesperado, que sea original, darle la vuelta al punto de vista. Es efectivamente uno de los objetivos de la ciencia ficción, crear una sorpresa mediante ese elemento que llamamos el novum, puesto que la ciencia ficción es un género al que se exige que en cada nueva obra exista un elemento, por pequeño que sea, original. En ciencia ficción hay muchísimos subgéneros. ¿Cuáles crees que son los que más tirón tienen en la actualidad? En la ciencia ficción hay muchos subgéneros, efectivamente. En la década anterior estuvo muy de moda el steampunk, se practicó bastante. Y ahora yo veo que hay mucha escritura muy consciente de la emergencia medioambiental, que se puede llamar ecopunk, greenpunk, ecofiction. También hay una tendencia a hablar de las inteligencias artificiales y su importancia creciente en la sociedad. Es algo de lo que Asimov ya se ocupó mucho, ¿verdad?, en su serie de libros sobre robots, y es un tema que ahora ya está tan presente en nuestras vidas cotidianas que evidentemente impregna también el campo de la ficción y va mucho más allá de lo que Asimov fue capaz de predecir. ¿Qué recomendarías a los escritores que quieren escribir ciencia ficción a la hora de pensar en una buena trama? Precisamente Asimov, en su novela Estoy en Puerto Marte sin Hilda, tiene un prólogo en el cual habla de que la ciencia ficción no solo tiene sus propios subgéneros, sino que además puede adoptar el formato de otros géneros clásicos como el policíaco, el thriller y virtualmente cualquier otro. Con lo cual, esta es una de las herramientas a nuestra disposición para innovar o aportar algo diferente en el campo de la ciencia ficción, que es la hibridación con otros géneros comerciales o con otros subgéneros comerciales o con cualquier cosa que pensemos que puede ser relevante a la hora de tratar el tema que nos preocupa. A la hora de pensar una buena trama, factores. Yo normalmente he utilizado manuales de estructura de guión cinematográfico, puesto que existen pocos manuales de estructuración de una novela. Y además estamos muy imbuidos de la narrativa audiovisual como lectores. ¿Tienes algún otro consejo que dar a nuestros alumnos? Leer mucha ciencia ficción, leer los clásicos, leer lo que se está haciendo ahora y también leer otros géneros para evitar quedarse en el bucle de los temas clásicos de la ciencia ficción, porque claro, es muy difícil ahora mismo decir algo que no se haya dicho ya. La ciencia ficción desde los años 50 ha tenido una hiperabundancia de ideas, con lo cual es francamente difícil encontrar un nuevo novum, pero sí que es posible encontrar una manera diferente de tratar un tema clásico, un tema real de relevancia social. Personalmente, creo que hay dos grandes enfoques en la ciencia ficción. Uno es humanísticamente, existencialmente, digamos, pesimista, y otro es optimista. Dentro de este segundo tipo de ciencia ficción, que a mí me interesa más, estarían Bradbury, el propio Asimov, David Brin,
Connie Willis, incluso Kim Stanley Robinson probablemente, a pesar de que él, claro, no es muy optimista respecto al futuro tangible ahora mismo de la situación ambiental. Becky Chambers. Entonces este puede ser un recorrido de lecturas para alguien que desee escribir ciencia ficción con un punto de vista más positivo. Y ahora háblanos un poco de ti, de tu trabajo y de tu última obra de ciencia ficción, Neutropía. Bueno, pues yo soy escritora de muchos géneros diferentes y de muchos niveles de lectura, desde primeros lectores hasta adultos, también hago no ficción. Y en general lo que tienen en común mis libros es un punto de humor en muchos casos y un puntito fantástico. La fantasía es el género que más practico y me interesa mucho el optimismo como concepto, la sensación de que es posible hacer algo, de que aún es posible. Mi última novela se llama Neutropía, es una sátira política que habla del neoliberalismo salvaje, del capitalismo destructivo, y es un tema que para mí vitalmente es muy agobiante, por lo cual solo fui capaz de tratarlo mediante el humor. Es como el alivio cómico, ¿verdad?, que se dice en narrativa, que me permitió hablar de estos temas que son muy, muy dolorosos, muy urgentes y muy concretos. Más adelante este año aparecerá una colección de relatos que se llamará La máquina de los deseos, que habla de diversos temas de la ciencia ficción, siempre a través del filtro del metalenguaje, del metadiscurso, del propio tratamiento del idioma y de quienes se dedican a él. Muchas gracias, Sofía, por haber dedicado este tiempo tan valioso a hablarnos de cómo escribir ciencia ficción. Estoy segura de que todos los seguidores de la escuela están deseando ponerse a escribir ciencia ficción y a pulir sus obras. Espero que muy pronto podamos contarte que alguno de ellos tiene su primera publicación de ciencia ficción y seguiremos leyéndote y siguiendo tus consejos.